José, hay algo que yo no puedo dejar que se pase esta conversación sin preguntar, y es, bueno, ya hablamos de José, hablamos del ecosistema, ya empezamos a hablar también sobre lo que es PropTech RD y la conformación que muy pronto seguramente se va a dar, pero hay algo, y es que el año pasado nosotros tuvimos muchas lecciones, muchos cambios, y entre eso yo quiero saber cómo fue el 2020 para Motivos Ecosistema, qué vino de ahí. Seguramente, si te hago la pregunta para PropTech RD, el año 2020 da el nacimiento de PropTech RD, el pensar que se forme realmente una comunidad, un ecosistema de PropTech en el país. Pero en Motivos Ecosistema quisiera saber cómo los transforma. Entiendo, fue un año de crear cultura, según lo que hemos hablado, pero quisiera entrar un poquito, ¿cuáles fueron esos retos? No sé, ¿cuáles fueron esas oportunidades que ustedes tuvieron? ¿Cómo vieron el 2020? ¿Cómo lo vivieron un poco? Mira, nosotros el 2020 lo vivimos con un proceso, o sea, fíjate, lo voy a decir desde dos caras. Desde la cara de todo lo que es la creación de cultura para poder innovar y construir ecosistemas, fue un año súper positivo. Fue un año donde pudimos de verdad tener el tiempo, el espacio, las condiciones. Ese año hizo que las cosas ocurrieran más rápido en esa línea. Pero también, Shirley, debo decir que fue un año de muchas pérdidas para el negocio de la construcción que iba en paralelo. Entonces fue un año donde, wow, de este aprendizaje por lo que estábamos viendo desafiante en el negocio de la construcción, sí, eso apalancó mucho más el compromiso con el tema de la innovación. Eso dio muchas lecciones para que ya esto dejara de ser solo un tema interesante y pasara a ser un tema fundamental. Para nosotros, la innovación y la sostenibilidad no se trata de algo que está en nuestro diccionario, se trata de un valor fundamental de la organización. Ese año 2020 reafirmó esa agenda. Ese año 2020, a pesar de que financieramente trajo muchísimas pérdidas y quien dice lo contrario quizás estaba en una industria esencial, pero el tema de la construcción, sabemos que el costo por metro cuadrado de construcción es directamente proporcional al rendimiento, el tiempo de paralización es contra el rendimiento, por lo tanto, al tener paralización hay pérdida, así de sencillo. Entonces, en ese sentido, fue muy duro, pero Shirley, creo que capitalizamos un motor más, y es lo que nosotros llamamos el propósito. Alimentó nuestro propósito, alimentó las ganas de seguir adelante con con el ecosistema PropTech en República Dominicana, con Motivos Ecosistema, con esta visión y esa misión, que quizás anteriormente la decíamos con un poquito de pena, con cierta inseguridad. No te creas, explicar a Motivos Ecosistema no es tan simple. Para mí es mucho más fácil explicar Motivos Ecosistema desde sus unidades. Decir, bueno, Bodillo CRM hace esto, cada unidad hace esto, pero explicar el ecosistema no era sencillo. Hoy, creo que el 2020 me dio la fuerza para poder explicar ese ecosistema hoy como lo estoy diciendo. Y eso se lo agradezco al 2020, así como también el 2021 es un año de hacer aliados, es un año de constituir las bases con las personas que estén con el mismo propósito, los mismos valores, deseosos y juiciosos de trabajar disciplinadamente en lograr esos resultados. Ahí entran personas como tú, entran personas como otros referentes que hemos visto, que están dándolo todo, que se levantan a las 4 de la mañana para preparar una información y esto lo que nos mueve es el propósito y la pasión. Yo creo que este es un año donde tenemos que encontrarnos, tenemos que encontrar esos puntos donde podemos retroalimentar lo que cada quien aprendió y transformarlo, amalgamarlo en lo que son alianzas concretas, serias y sólidas, porque lo que viene es un imperio, es muy grande. Así es, José, bueno, y qué bueno tu sinceridad y cómo lo mencionas, evidentemente, porque casi siempre hablamos del 2020 y pues hablamos de un año, ¿no? En tema de tecnología, es súper positivo. Tú haces acá ver una realidad. ¿Hubo pérdidas? Sí, eso es innegable. Yo creo que es que cuando vamos a hacer un ejercicio financiero, vamos a hacer un balance, entonces vemos pérdidas, pero vemos también las ganancias y al final termina dando positivo y por eso nos gusta tener esa visión mucho más positiva y sentir que esa lección aprendida creo que es de haber visto
la oportunidad que había, ¿no? En medio de todo ese panorama tan gris que yo creo que lo tuvimos todas las empresas, organizaciones, personas a nivel personal, profesional, en todos los aspectos, creo que la lección aprendida fue haber encontrado la oportunidad. En esa página negra había un punto blanco, generalmente es al revés, no es una página en blanco lista para escribir, había un punto blanco, había que encontrarlo y no ahogarse, ¿no? En esa página que de pronto teníamos. Entonces, yo creo que ahí es muy bonito lo que lo mencionas y bueno, por lo que estás trabajando. Hay otro tema en el que quería entrar y es, evidentemente, nosotros y desde la asociación, pues hemos estado apoyando, como lo mencioné, varios de tus eventos, ¿no? Estás haciendo el encaje de las innovaciones y hay participación de muchos de los miembros de la asociación, sea como speaker, porque son referentes en sus temáticas. Y en esto apunto porque quisiera que nos contaras, José, cuál es la visión, ya nos dijiste un poco en lo que es el propósito, pero cuéntanos qué viene, dónde podemos nosotros encajar con ustedes, qué viene, vienen más eventos, se va a seguir haciendo el evento mensual que se tiene, vamos a poder aportar más speakers, vamos a estar evidentemente con beneficios económicos en la boletería, pero cuéntanos un poquito, ¿cuál es esa agenda de actividades que pueden tener, qué tienen en la mente de pronto estructurado para que todos estemos enterados? Mira, muy interesante la pregunta. Fíjate tú que nosotros en base a todo lo que se hizo en el año 2020, cuando se constituye Motivos Ecosistema, nos dimos cuenta que este ecosistema, para poder llegar a añadir valor, necesitaba una estrategia muy particular de comunicación. Ahí es cuando nace nuestra unidad Motivos Experience, que básicamente lo que busca es visibilizar nuestra experiencia y la de otros referentes para integrarlos dentro de la cultura y poder transformar información en acción. Por eso nosotros llamamos que Motivos Experience es el lugar donde la información se escribe con doble C, Inform Acción. Transforma acción, sí. Entonces ahí para nosotros el apoyo de ustedes ha sido fundamental, muy importante. El poder contar con eso fue algo que realmente hubo muchas pláticas y charlas para poder lograrlo. Para mí fue un logro importante, Shirley, y lo agradezco mucho. La formalidad y todo lo que implicó llegar a ese punto. Los primeros, o sea, fíjate, Motivos Experience se lanza con una agenda de 12 eventos para el año 2021, donde la primera etapa constituía un estudio global de mercado, pero un estudio cualitativo. Ese estudio cualitativo lo hemos hablado un poco en algunas exposiciones. Entró a Motivos Ecosistema un director académico para esa investigación, que es María Elvis Jiménez, que de hecho fue mi profesora en la universidad, y se utilizó un software Cactus para poder entender desde la percepción de todos los speakers que fueron al evento y todos los documentos que leímos, cuáles eran esos desafíos que cada mercado y cada speaker estaba compartiendo y de alguna manera cómo creía él que se podía lograr superar el desafío. ¿Cuál es el objetivo detrás de todo esto? Poder entender cómo superar el desafío de construir de manera sostenible y rentable. Y eso de alguna forma lo vamos a poder entender también escuchando a las personas y entendiéndolo desde su percepción. A diferencia de un estudio cuantitativo, los estudios cualitativos buscan identificar la percepción del mercado más que la data que objetivamente se está recolectando. Entonces, ese estudio cualitativo que se hizo nos reveló que la agenda definitivamente es innovar y educar. Eso está con números, Shirley. De hecho, Propter Colombia como aliado va a recibir ese informe con todos los detalles. Eso es algo que es exclusivamente para aliados estratégicos, donde van a ver toda esa información, está la orden. Todavía estamos redactando algunos detalles y pues te puedo decir que para mí ha sido muy interesante poder relanzar la agenda de eventos en función de un análisis cualitativo que se hizo durante los 2 primeros meses. Nos dimos cuenta que había que trabajar muy duro con el tema de la transformación digital. En el caso de la construcción, trabajar con los gemelos digitales para poder integrar distintas plataformas a una solución en una misma base de datos. Tenemos un gran problema de bases de datos y pérdida de datos. Ahí es donde yo hablo, y vas a ver un artículo que voy a publicar pronto, donde yo hablo de lo que es la ley de gravedad de la data. Eso es una creación mía, esa frase, la ley de gravedad de datos. Los datos de alguna manera van y vuelven a un punto tal como la fuerza de gravedad a la Tierra, al centro de la Tierra. Si nosotros encontramos esa ley de gravedad de datos en el gemelo digital,
y podemos incorporar distintas tecnologías como inspección de obras, como todo el tema comercial para poder vender ese producto. Y empezamos a ver los inmuebles y el real estate como un producto más que como un proyecto. Entonces vamos a poder industrializar muchísimo más rápido esta industria, valga la redundancia. Entonces ahí es donde nosotros relanzamos la agenda y vamos a hablar 3 meses. Este mes, que mañana tenemos el primer evento de Building Information Modeling, donde hablamos de la génesis del BIM. Tenemos referentes iberoamericanos. Ahí quiero darle un gran agradecimiento al arquitecto Francisco Civitillo, quien es un aliado de Foro Chat Iberoamérica, que nos ha apoyado muchísimo con todo lo que es la constitución de ese aspecto del tema Building Information Modeling. Yo no soy experto en Building Information Modeling, estoy aprendiendo con todo esto. Y tenemos también al final del evento, al cierre, tenemos un panel espectacular donde vamos a sentar a 2 emprendedores colombianos que están, por un lado, Fernán Guzmán con la plataforma Wahoo y por otro lado, Angélica González con BIM Studio. Y ahí vamos a hablar de este tema, cómo el gemelo digital se puede integrar con plataformas de inspección para mejorar el desempeño de esa ley de gravedad de datos. Ese tema de la ley de gravedad de datos te lo estoy lanzando acá en primicia. Una primicia. Una primicia, pero es parte de cómo yo lo entiendo. Lo he conversado con algunas personas y pues una manera bonita de entenderlo. Y también tenemos en ese evento algo muy interesante. Tenemos referentes europeos, latinoamericanos y vemos esa multiculturalidad del entendimiento de una misma solución y de una misma metodología. Experience siempre ha buscado eso, ha buscado unir en un mismo panel un líder latinoamericano con un líder europeo para ver cómo se da esa dinámica, cómo se da esa integración. Y nos hemos dado cuenta que en Latinoamérica tenemos muchísimo para dar, tenemos grandes líderes, tenemos grandes mentes brillantes y es por eso que también en el Motivated Experience de mañana van a ver que al final le estamos dando un espacio a Andrea Rodríguez de PropTech Latam para que comparta sobre los premios PropTech Latam, porque nos parece que a esas mentes y a esas empresas o a esos ecosistemas, porque me parece que debería haber un premio a los ecosistemas también o a las asociaciones, me parece que debería estar eso, vamos a proponerlo, porque es mucho el trabajo, Shirley, que se hace, es muchísimo. Entonces creo que es importante reconocerlo. Y pues bueno, me fui por muchas vías, pero mañana tenemos ese panel donde los gemelos digitales y otras soluciones se encuentran. ¿Cómo podemos hacer que eso de alguna forma mejore la manera en la que nos comunicamos con el equipo de ventas, con el equipo de diseño, con el equipo de inspección de obras y que toda esa base de datos, y ahí entra la ley de gravedad de datos, todos vienen al mismo punto. Excelente, José. Pues primero vamos a estar esperando ese artículo de la gravedad de datos. Esperamos, hoy fue la primicia de que nos contaras, pero espero tenerlo en mi correo también como primicia para estarlo leyendo y compartirlo, evidentemente, con todos los miembros del ecosistema Colombia PropTech.